Vamos a comenzar, entonces, normalmente vamos a empezar haciendo un comentario un poco de contexto para ver a qué nos enfrentamos. Lo que tenemos es muy claro. Ahora mismo Ucrania es el principal catalizador del mercado, es un catalizador claramente negativo. Todas estas tensiones que están apareciendo desde el jueves pasado, cuando Rusia desplazó tropas a la zona de Crimea, etcétera, está poniendo muy nervioso al mercado, y es lo que tenemos durante la mañana de hoy. Fuertes caídas en las bolsas europeas, porque es un poco lo que tenemos. Las caídas que estamos viendo, bueno, pues responden un poco a la cuestión de Ucrania, dentro de que entramos en una semana que va a ser muy importante para los mercados. Tenemos citas muy importantes que vamos a repasar ahora, que pueden provocar movimientos bastante de gran volatilidad en lo que tenemos de semana. Al cierre del viernes en Wall Street hubo un capítulo extraño. De momento el tema de Ucrania solo estaba afectando a las bolsas europeas durante la semana pasada, pero poco antes del cierre del viernes, sobre todo a través del Nasdaq, se contagiaron un poco las tensiones ucranianas a las bolsas americanas, cuando hubo noticias de que aviones rusos sobrevolaban la zona de Ucrania. Hubo un desplome puntual y luego se recuperaron hasta que tuvimos un cierre en Wall Street con el S&P en nuevos máximos históricos, pero que en el día de hoy estamos viendo ahora mismo que los futuros americanos apuntan a una apertura con una caída superior a un 1%. Esa superación de los máximos históricos en la sesión de hoy va a quedar borrada de un plumazo. Tenemos ahora mismo el S&P por debajo de los 1840 en sus futuros, de tal manera que todo lo que costó sobrepasar la zona de los 1850 puntos, bueno, pues viendo cómo se anticipa la sesión de hoy, puede haber no valido de nada. Esta mañana hemos tenido, para empezar, en Asia, una sesión más tranquila de lo que está mostrando ahora mismo Europa. El Nikkei ha cerrado muy lejos de mínimos, ha cerrado con una caída de un 1,2 cuando ha llegado a caer más del doble. En China hemos conocido datos durante el fin de semana de PMI, tanto de manufacturas como no de manufacturas, que en general han quedado mejor de lo esperado. Eso ha podido atenuar un poco las caídas en Asia. Y en Europa hemos conocido ahora, hace un rato, los PMIs de manufacturas de distintos países que en general han quedado mejor de lo esperado. De las principales economías de la eurozona, España, Francia y Alemania han quedado por encima de lo esperado, y tan solo Italia ha decepcionado en este sentido. En Estados Unidos, a las 2:30 conoceremos hoy los gastos personales y los ingresos de enero y el dato del PCE de inflación. Y luego a las 4 de la tarde, muy importante, el ISM de manufacturas. Sobre todo creo que va a ser leída con especial atención la lectura de empleo de este dato. Decíamos también que esta semana, aparte de lo que está ocurriendo con Ucrania, tiene otros catalizadores muy importantes. Es una de las semanas en las que vamos a conocer más referencias y más datos de las últimas. Mañana martes vamos a conocer algunos datos de importancia intermedia, por ejemplo el PMI de construcción en el Reino Unido, el desempleo neto en España, en Estados Unidos el ISM de Nueva York. El miércoles tendremos datos del PIB final de Japón en el cuarto trimestre, conoceremos también el PMI de servicios de HSBC de China, tendremos todas las referencias de PMI de servicios en la eurozona, que tienen gran poder de movilizar el mercado y sobre todo el euro, luego lo vamos a ver. En Estados Unidos el miércoles, tenemos el informe de ADP de empleo y también el ISM de servicios del mes de febrero. El jueves, importantísima la reunión del Banco Central Europeo. También tendrá lugar la reunión del Banco de Inglaterra. Cuando hablemos del euro comentaremos un poco qué es lo que está recogiendo sobre lo que puede hacer el Banco Central Europeo. Y el viernes también crucial el dato de empleo de Estados Unidos a las 2:30. Dato de empleo en el que, después de los muy decepcionantes datos de los 2 últimos meses, esta vez se espera una creación de en torno a 149.000 puestos de trabajo, teniendo en cuenta la mala influencia que están ejerciendo las condiciones climatológicas en todos los datos macroeconómicos que se están conociendo en Estados Unidos y especialmente en los de empleo. Ese dato va a ser muy importante de cara a lo que haga la Reserva Federal en su reunión, que tendrá lugar dentro de 2 semanas, a mediados de mes, el 20 de marzo, sobre el tapering. La semana pasada, la presidenta de la Fed, Janet Yellen, tuvo una comparecencia en el Senado en la que admitió que las razones climatológicas podían estar debilitando a la economía americana, y el mercado leyó
que es posible que el tapering se redujese y que por tanto hubiese ahora en la reunión de marzo la posibilidad de que no se redujeran los estímulos y se mantuviesen en los 65.000 millones de dólares en los que se dejaron la última vez. El dato de este viernes seguramente tenga una importancia muy importante de cara a establecer el ritmo de reducción de los estímulos de la FED y si ahora en la reunión de marzo tenemos una reducción del quantitative easing en otros 10.000 millones de dólares o no. Bien, con este contexto vamos a ver cuál es la situación de los principales mercados. Si echamos un vistazo al S&P 500, bueno, pues lo que hemos comentado. El viernes alcanzamos un nuevo máximo histórico en esta zona, un cierre por encima de 1860, incluso en cota intradía se llegaron a tocar los 1868, muy próximos a 1870. La resistencia maestra sigue estando en el entorno de los 1850. Aquí el jueves pasado conseguimos superarlos, romper los 1850 con un cierre en 1855 y luego el viernes tuvimos un nuevo máximo histórico, pero hemos visto que hoy con un gap a la baja bastante claro nos hemos quedado muy por debajo de la zona de 1850. En general, 1850 es la cota clave en el S&P 500, mientras que los 1850 no se vuelvan a superar al cierre, como ocurrió el pasado jueves 27 de febrero, las posiciones cortas deberían mantenerse. Los 1850 es un nivel idóneo para colocar stop loss con cierto filtro, podríamos de hecho irnos hacia los 1855, que coincide con el cierre del pasado jueves. Mientras no superemos esta zona, no hay ningún motivo para pensar que las subidas pueden volver. La superación de estos 1850 seguramente vendría de la mano de una resolución en Ucrania, de un apaciguamiento de las fuertes tensiones que está sufriendo el país. La coincidencia ha querido que se dé este ataque a los máximos históricos con la aparición de un catalizador geopolítico de gran importancia, y ahora mismo estas dos realidades están unidas. Los 1850 puntos y ligeramente por encima, los 1860 más o menos, que ahora son los máximos históricos, están condicionados a que se resuelva positivamente el asunto de Ucrania. Deberíamos, por tanto, tener esa doble confirmación. Por un lado, que las noticias sean más positivas en el país y por otro lado, que el S&P 500 supere los 1850, lo cual podría volver a traer las subidas a corto plazo en el resto de bolsas. Interesante también lo que está haciendo el Nasdaq. Vamos a echar un vistazo a la situación del índice tecnológico, del Nasdaq 100, que es algo parecido, ocurre algo parecido con el Nasdaq, ¿no? Decíamos que el viernes fue el primer índice que se giró a la baja, el índice más volátil en cuanto al tema de Ucrania en Estados Unidos, el que primero recogió esas tensiones. El viernes estaba creando nuevos máximos desde la crisis de las .com, cerró finalmente en el entorno de 3.700, pero llegamos a los 3.723. Bueno, pues esta zona es la zona de control también para colocar stop loss en el Nasdaq. Un poquito lo mismo que el S&P 500 con los 1.850. Los 1.850 puntos en el S&P 500 serían en el Nasdaq 100 los 3.700 puntos aproximadamente. Superar los 3.700 puntos con una pacificación en Ucrania podría volver a desatar las posiciones largas de manera muy clara, buscando un impulso alcista, por lo menos hasta que se pronuncie la Reserva Federal el 20 de marzo, y también un poco de cara a lo que ocurra con el dato de empleo en Estados Unidos, que vamos a conocer el viernes y que, como hemos comentado, va a tener mucho poder de influencia en lo que finalmente haga la Reserva Federal en marzo. Si vamos a Europa, bueno, pues las fortísimas caídas que estamos viendo ahora mismo en Europa, vamos a ver a los principales selectivos europeos cómo están reaccionando. Bueno, el Eurostock 50 está cayendo ahora con muchísima fuerza. Las bolsas europeas, como hemos dicho, se anticiparon a las americanas
en recoger las tensiones en Ucrania, y es un índice que ahora mismo es claramente bajista. Lo que podrían ser los 1.850 puntos, en el caso del Eurostock, estarían más bien en los 3.150 puntos. Ese sería el entorno que necesitaríamos superar con claridad para volver a las subidas. Mientras no superemos los 3.150 puntos en el Eurostock, las posiciones cortas deberían continuar. Posiciones cortas que todas deberían tener un stop loss en este entorno de 3.150 o en los 1.850 puntos del SP500 o los 3.170 puntos del Nasdaq. El asunto es que en cualquier momento podemos asistir a una resolución o que los mercados proyecten una resolución de la conflictividad en Ucrania y que por tanto las posiciones cortas se deshagan rápidamente y tengamos un tirón al alza muy importante. El peligro de estar corto es precisamente el que comentamos, el que en cualquier momento pues podemos volver a tener subidas de importancia y que en este caso pues puedan invalidarnos el escenario bajista que estamos teniendo. Sobre el DAX Xetra, mismo dibujo, aquí estamos en los 9.700 puntos como nivel clave, nivel que no debe ser traspasado en ningún caso. Si superamos los 9.700 puntos, invalidaríamos el escenario bajista que tenemos ahora. Sobre el DAX podemos hacer también, es el índice propicio en estos momentos, se está moviendo con una gran volatilidad para hacer scalping, o estrategias más rápidas. Si nos vamos a un gráfico de 5 minutos, ponemos velas Heiken Ashi para ver exactamente la tendencia. Incorporamos, por ejemplo, un RSI rápido. Para hacer scalping, pues vemos que efectivamente las posiciones cortas que podemos estar tomando ahora mismo son bastante claras, ¿no? Podríamos haber unos puestos cortos a la apertura, con el RSI cayendo de la zona de 30 puntos, podríamos haber tomado otro corto aquí a las 8:30 de la mañana aproximadamente, y podríamos haber tomado otra posición corta ahora a las 11:30, que podríamos haber dejado abierta aprovechando la caída. Cualquier rebote que nos lleve en el DAX al RSI a la zona de 70 puntos, en el momento en el que aparezca una vela bajista Heiken Ashi, por ejemplo, podríamos aprovecharlo para tomarnos una posición corta. Ahora mismo, siempre que haya señales técnicas a corto plazo en gráficos rápidos en el DAX o en el Eurostock o en cualquier índice europeo, podríamos entrar cortos, y cualquier rebote al alza a corto plazo que no esté inspirado en Ucrania, es decir, que no responda a que mejora realmente la situación en Ucrania, en el momento en el que se desvanezca un poco el rebote, podríamos volver a aprovecharlo para ponernos cortos. Son índices que ahora mismo están ofreciendo posibilidades muy interesantes a la hora de buscar estrategias rápidas a favor de esta tensión que se ha generado durante los últimos días. Echamos un vistazo al IBEX 35. El IBEX se está comportando más o menos en la línea del resto de selectivos europeos. Está teniendo un comportamiento pues distinto del que podamos encontrar en cualquier otro selectivo europeo. En general, el rango de movimiento del IBEX, pues en estos momentos se rompió durante la semana pasada por la parte de arriba y ahora se ha vuelto a romper por la parte de abajo. Más o menos podríamos tener estos rangos de movimiento. Lo tenemos ahora mismo en 9.862 puntos. Podríamos visitar, en el caso de que continúen las tensiones en Ucrania, los 9.655. Por la parte de arriba, pues rápidamente tendríamos los 10.000, los 10.140 aproximadamente, y por encima los 10.240 en extensión. El rango es bastante limitado, y como decíamos, el IBEX se está comportando, y esta es una buena noticia para el IBEX 35, muy en la línea del resto de selectivos. Si comparamos la evolución del IBEX respecto al DAX, por ejemplo, vemos que, pues más o menos tenemos
que el spread no anda muy claro durante los últimos días. Desde el 23 de febrero hasta el viernes, el IBEX completó una semana bastante mejor que el DAX. En las últimas horas esto se ha invertido, pero más o menos lo seguimos. Tenemos el spread en niveles muy parecidos al 20 de febrero. No hay una tónica últimamente en las últimas jornadas de manera muy diferencial que esté separando lo que está haciendo el IBEX del resto de selectivos europeos, muy en la línea. A la hora de valorar la posibilidad de operar en el corto plazo, el IBEX no está ofreciendo un comportamiento diferencial del resto de selectivos europeos durante los últimos días. En general, al selectivo esta cuestión de las tensiones de Ucrania le está afectando de la misma manera. Si vamos al mercado de divisas, empezamos por ver lo que está haciendo el eurodólar, que es bastante curioso. Bueno, el eurodólar lo tenemos ahora mismo en 1,3764, ha caído durante los últimos minutos. El eurodólar fue la semana pasada uno de los primeros activos en dejar cotizar las cuestiones en Ucrania. Todo lo que sea un aumento de las tensiones en Ucrania obviamente perjudica al euro, que es una divisa de frontera con lo que está ocurriendo en Ucrania. Durante las últimas horas hemos tenido que este recrudecimiento de las tensiones no ha llevado o no ha provocado que el IBEX 35, perdón, que el euro sufra especialmente por encima de cualquier otro activo. El miércoles 26 sufrió con bastante claridad el eurodólar, pero como hemos visto luego hemos tenido una recuperación. El miércoles por la tarde hubo noticias de que las cosas en Ucrania mejoraban, con declaraciones de distintos políticos un poco más prometedoras sobre el asunto. Después el jueves tuvimos las declaraciones de Yellen en el Senado americano, en las que deslizaba la idea de que las condiciones climatológicas estaban debilitando la economía y que por tanto es posible que el tapering se retrasase. Eso provocó una caída del dólar y una subida del euro, y luego el viernes tuvimos un dato de inflación en la eurozona que quedó por encima de lo esperado y que volvió a poner carga alcista en el euro hasta cerrar la semana, incluso por encima de niveles de 1,38. En las últimas horas, como estamos diciendo, está cayendo, pero no está cayendo con demasiada fortaleza. Hay tres catalizadores en estos momentos que están en ebullición en el eurodólar, que son la cuestión de Ucrania, por supuesto, la reunión de este jueves del Banco Central Europeo. El eurodólar y en general el mercado tiene descontado que el Banco Central Europeo este jueves no va a lanzar ninguna medida nueva de política monetaria y va a mantener todo en los mismos términos. Y por otro lado, el dólar tampoco está cotizando de manera demasiado clara la posibilidad de que en la próxima reunión de marzo la Reserva Federal vuelva a reducir las inyecciones. Si el dato de empleo de este viernes queda por encima de lo esperado, el mercado podría empezar a cotizar esa posibilidad. Así pues, los tres catalizadores que mueven el eurodólar están con la amenaza de dar novedades o de provocar movimientos en el par de manera clara, que desde nuestro punto de vista, como venimos manteniendo desde hace semanas, tienen más recorrido a la baja que al alza. Es decir, en el caso de que o bien las tensiones en Ucrania se recrudezcan o continúen, o bien el Banco Central Europeo anuncia alguna medida de política monetaria, o en su discurso posterior Mario Draghi mantenga un discurso que haga pensar que a corto plazo van a anunciar este tipo de medidas, o bien el dato de empleo en Estados Unidos sea positivo. Si ocurre una de esas tres cosas, el eurodólar puede caer con claridad. La semana pasada llegamos a tocar la zona de 1,36,5, podríamos perfectamente volver a esa zona. Por la parte de arriba no queda demasiado recorrido. En cualquier caso, cualquier posición corta que se abra, podríamos considerar los máximos del pasado viernes en niveles aproximadamente de 1,3825, con cierto filtro nos podríamos ir a 1,3830, o incluso los máximos del 27 de diciembre que fueron cercanos a 1,39.
Los stop loss en el eurodólar podrían estar en esta zona para cualquier posición corta que se abra, stop loss entre 1.3830 y 1.39 o 1.3910, si es que sobrepasamos momentáneamente esos niveles. Aquí tenemos una zona de control, una zona de stop loss muy clara entre estas dos líneas para anular cualquier posición corta que no sea exitosa. Por la parte de abajo, bueno, pues nos podríamos ir a niveles de 1.36,5, que es más o menos la referencia que tenemos de la semana pasada como mínimos. Más abajo estaríamos ya por debajo de 1.36, en el entorno de 1.3580 aproximadamente, y luego los mínimos de febrero en niveles por debajo de 1.35 en 1.3482. A corto plazo creo que es más probable que visitásemos esta zona de 1.36,5 que la zona de 1.39 a la hora de ponernos cortos. Si echamos un vistazo al resto de divisas, vemos ahora mismo como las divisas refugio son las que están teniendo un mejor comportamiento. Esto que están viendo en pantalla son los principales movimientos en divisas. Tenemos, por ejemplo, que el franco suizo está fuerte, el dólar australiano está bastante débil, la libra está fuerte también. El cruce, por ejemplo, de la libra frente al dólar australiano ahora mismo es uno de los que más se están moviendo. Por otro lado, el yen también se mantiene con fuerza, sobre todo en su cruce frente al dólar australiano, ejerciendo un poco su valor refugio. Aquí están los principales movimientos de divisas: fortaleza del franco suizo, fortaleza de la libra, fortaleza del yen, debilidad del dólar australiano. Mientras que no se resuelvan las cuestiones en Ucrania, estas pueden ser las tendencias que pueden continuar. Una preferencia de divisa refugio frente a las divisas cíclicas, y en todo esto obviamente el euro pues no es una divisa que sea refugio, sino todo lo contrario. Entonces, en la medida en la que no se resuelvan las cuestiones en Ucrania, solo por esta dinámica de preferencia de divisas de un signo frente a otro, el euro podría sufrir con claridad. Bueno, echando un vistazo también al mercado de acciones. Estas son las acciones del mercado continuo español que registran un mayor movimiento en estos momentos. Abengoa, que hoy está cayendo con fuerza, es la acción más alcista a corto plazo en términos de RSI. Clínica Baviera, Liberbank, Acciona, Grifols, Vocento, estas son acciones que se están comportando de manera claramente alcista durante los últimos días, en términos de RSI a 14 periodos. Pese a que el IBEX está sufriendo en la sesión de hoy, igual que el resto de selectivos europeos, hay acciones que siguen bastante fuertes, como digo. Por ejemplo, Grifols hoy está cayendo con fuerza, pero es una acción que dentro de un clima relajado se estaba comportando bastante bien. De hecho, en lo que llevamos de año, la acción de Grifols, bueno, pues sube un 14% prácticamente, y en los últimos días, con las tensiones en Ucrania, obviamente, Grifols pertenece a un sectorial que en este entorno se mueve de manera bastante positiva, así pues es una acción a considerar tanto a corto como a medio plazo. Se está desenvolviendo muy bien tanto en escenarios relajados como en escenarios mucho más tensos. Otras acciones que tienen un aspecto interesante son estas que ven en pantalla. Son acciones que están en un periodo de consolidación. No están en una tendencia demasiado clara, sino que más bien están consolidando niveles. Caso de ACS, por ejemplo, estamos teniendo ahora mismo una rotura a la baja del nivel de consolidación que venía mostrando entre aproximadamente 25,3
y por la parte de arriba 27 euros. Hemos tenido una rotura hasta los 25. Bueno, pues podríamos volver a entrar largos si superamos al alza de nuevo la zona de 25. Mientras tanto, las posiciones serían bajistas en ACS. Interesante también lo que está haciendo Gamesa, que está consolidando niveles, sigue desarrollando una especie de triángulo. En el momento en el que rompa esta figura podría tener un movimiento bastante claro. La volatilidad está descendiendo. Gamesa llama la atención también que en este entorno tan volátil que estamos teniendo últimamente esté mostrando bastante calma, consolidando niveles después de las subidas tan importantes que tuvo durante los últimos meses. OHL también, bueno, pues intentó hacer aquí un escape alcista, pero bueno, pues no tuvo demasiado éxito y en general sigue aquí atrapada en esta especie de telaraña. Por la parte de abajo niveles de 30,80 más o menos, por la parte de arriba niveles de 33,5. Una rotura de esta especie de bandera que está mostrando aquí pues también sería interesante en el caso de esta acción. Y por último, el mercado de materias primas. También tenemos movimientos bastante destacados. El oro durante las últimas horas está ejerciendo su valor refugio y está subiendo con el aumento de las tensiones que hay en Ucrania. Lo tenemos subiendo hoy, lo tenemos ya en niveles de $1.343, acercándonos a 1.350. Entonces el oro, como hemos comentado en otras ocasiones, se está comportando como un activo bastante interesante. Está subiendo cuando había relajación en los mercados, por ejemplo, durante la primera mitad del mes de febrero, cuando había una relajación total antes de que empezaran las crisis con Ucrania, y también se está comportando bien en el entorno de tensiones que tenemos durante los últimos días con Ucrania. Desde el 25 de febrero viene subiendo moderadamente, ejerciendo un poco su valor refugio. Así pues, las posiciones largas podrían continuar en el oro, que está demostrando mucha fuerza, ha recuperado ya casi una tercera parte de las caídas que tuvo durante el año pasado. En lo que llevamos de 2014 sube ya cerca del 12% y por tanto, bueno, pues es un activo claramente alcista a la hora de tomar posiciones mucho más rápidas de scalping, también favorecer las posiciones largas de scalping en el oro. Si nos vamos, por ejemplo, a un gráfico de 15 minutos para hacer estrategias de swing trading, en el oro pues podríamos tomar claras posiciones alcistas. Como costumbre nos vamos a las velas de Heiken Ashi para ver un poco cuáles son las tendencias. Ponemos un RSI acelerado y vemos que en gráficos rápidos con el oro podríamos haber tomado posiciones también alcistas de manera bastante clara durante la semana pasada en todo este entorno. Pudimos probar largos en gráficos de 15 minutos en el oro, aquí uno clarísimo, aprovechando un poco ese sesgo alcista tan claro que trae el oro. El oro está arrastrando al alza a la plata, también está subiendo el petróleo, el crudo está subiendo un poco porque Rusia, bueno, pues es un exportador importante de petróleo, y todo lo que sea tensiones en la zona de Rusia, incluso con el gas, pues obviamente está teniendo un efecto alcista en el crudo que también podríamos aprovechar. Perfecto, pues hasta aquí este repaso a cuál es la situación de los principales mercados y cuál es la situación que nos encontramos ahora a nivel de fondo en el mercado. Agradecerles muchísimo su atención y desearles muchísima suerte con sus inversiones esta semana que, como digo, es especialmente importante. Tenemos 3 catalizadores muy importantes y cualquier posición debe ir acompañada de stop loss en este contexto donde podemos tener una resolución de la crisis de Ucrania y ver una explosión alcista, o las cosas pueden empeorar y ver una aceleración de las caídas que estamos teniendo durante las últimas horas. Muchas gracias y muy buenos días.